de Moodle, en realidad se lo subí ayer en la noche. Este compendio, que es como un manual, digamos, de implementación, que en definitiva es una guía para que ustedes entiendan, o sea, para que los odontólogos entiendan cómo es el manejo y cómo hay que entender, sobre todo, el manejo de la caries dental en los niños, ¿ya? Y está exclusivamente relacionado con la caries temprana en la infancia. Denme un segundito, perdón. Estoy en clases. Ya, ahora sí. Disculpen, es que se me metió la enana chica acá a la pieza. Ya. Entonces, bueno, como les decía, este manual es súper importante porque dice como los lineamientos a seguir para que ojalá, que es la idea, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, pudiésemos terminar con la caries dental en la primera infancia. Si ustedes se fijan, ese mapita que hay ahí, sale en rojo todo Chile. Esto está hecho, es del 2019 este manual, y tiene los registros de los años 2017 y 2018 con respecto a la caries dental en los niños pequeños. Y fíjense que los niños entre 5 y 6 años de edad en Chile están afectados en más del 70% por caries dental. Es decir, lo que ha pasado a lo largo de los años es que en vez de ir disminuyendo, el problema de la caries dental ha seguido aumentando. Ese problema de salud pública es un problema que nos atañe a todo el mundo, en realidad, porque implica altos costos en salud pública para todos los organismos gubernamentales de todos los países, y la idea es que nosotros, como odontólogos, seamos el agente de cambio de esta enfermedad. ¿Cómo? Principalmente ustedes, que van a ser, digamos, odontólogos jovencitos, es educando y transmitiendo el conocimiento que tienen con respecto a la caries dental, principalmente educando a la población, ¿ya? Y también les quería mostrar un poquitito, la doctora les mostró un círculo de, digamos, de problemas en donde se trataba de dar a entender los distintos factores de riesgo que influían en el desarrollo de una caries dental. Esto es lo mismo, pero un poquito, digamos, más actual, que está acá en el paper, y por eso me gustaría que lo leyeran esto, ¿ya? Aunque está en inglés, no es necesario que lean todo, pero hay cosas importantes. Hay un capítulo que creo que es de la página 14 a la 18, en donde sale todo el tema de la caries dental. Fíjense cómo todo lo que acá dice en relación, todo lo que le habló la doctora recién, todas las influencias que recibe, o sea, todos los factores de riesgo que están en relación con el niño, que pueden ser capaces de producir caries, ¿ya? Después los factores de riesgo que tienen que ver con el entorno más cercano, en donde está la familia, y con el entorno un poquito más grande, digamos, que tiene que ver con la comunidad en la que el niño se desenvuelve, y ahí se incluyen todo, digamos, lo que tiene que ver con los sistemas de salud a lo que los niños tienen acceso, ¿ya? El desarrollo físico, ¿cierto? El capital cultural y sociocultural, digamos, de ese paciente, el lugar donde vive, con quién está inmerso, con qué gente sociabiliza, cómo es el conocimiento que tiene los que están alrededor de él con respecto al cuidado de la salud bucal y de la carie. Todos estos son los determinantes, los demás afuera, los determinantes de la salud, digamos, que influyen en el desarrollo de la caries dental. Por eso me interesa mucho que estos lo lean, ¿ya? Porque es la fundamentación más actualizada de lo que tiene que ver con la ECC, que esa es la sigla en inglés de la que en español nosotros conocemos como la CTI, o la caries temprana de la infancia. Voy ahora a proyectarle. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Si alguien me puede contestar, ya. Vamos a proyectar la clase de riesgo. La nunca bienvenida clase de riesgo, porque es una clase que es un poquito tediosa, porque
prácticamente puro concepto, pero me interesa que pongan atención porque esto, chiquillos, los va a acompañar el resto de sus vidas en la evaluación de un paciente, y no solo de un paciente pediátrico. En estricto rigor, la evaluación del riesgo cariogénico debería ser un paso fundamental en la evaluación y en el diagnóstico de cualquier paciente que nosotros vayamos a someter a un tratamiento odontológico. La mayor parte, o sea, el éxito que nosotros le podamos dar a un tratamiento que nosotros hagamos, dice mucha relación con el establecimiento del riesgo, de haber evaluado todos los factores que influyen en la enfermedad en el paciente puntual que estamos atendiendo. Ya, por eso yo le puse este niñito así como mirando, oh my gosh, ¿qué me están hablando? Ya, una mirada al concepto actual del tratamiento integral de la caries dental. ¿Ya? Y bien, como les decía, cuando yo miro esta fotografía, yo puedo empezar a pensar que claramente en esta fotografía hay algo, en este paciente al que le tomé la fotografía, hay algo que no está funcionando bien, ¿cierto? Hay algo que ocurrió. Se ven algunas restauraciones, digamos, en buen estado, veo algunas caries, veo un diente con un diente cavitado completamente, ¿cierto? Con restos de comida, veo un molar que no está cavitado, pero veo una caries proximal ahí que se nota, que se transluce. Entonces yo digo, bueno, hay algo que está mal en este paciente. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo, aparte de evaluar las caries dental que tiene este paciente, antes de sentarme en el sillón dental y ponerme a trabajar en el diente? Lo que yo tengo que ser capaz es de razonar qué es lo que hace que este paciente esté en estas condiciones, ¿ya? Eso es la determinación del riesgo cariogénico. Y si yo controlo ese riesgo cariogénico o esos factores de riesgo, voy a ser capaz de mejorar a mi paciente. Porque la última, digamos, el último eslabón de la pirámide debería ser restaurar el diente, porque restaurar no va a implicar hacer desaparecer la enfermedad. Por lo tanto, lo que yo hoy día quiero que ustedes entiendan en la clase es que, primero, que hablemos un poquitito del concepto de lo que es el riesgo cariogénico, ¿cierto? Después que tratemos de entender, bueno, si lo vamos a evaluar el riesgo cariogénico del paciente, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Qué finalidad tiene eso? ¿Ya? Vamos a analizar los factores de riesgo que más utilizamos en la medición, particularmente nosotros. Nos vamos a enfocar en lo que nosotros hacemos como universidad, ¿ya? Hay muchas formas de evaluar el riesgo, pero vamos a evaluar los que nosotros, digamos, hacemos ya hace varios años. Y finalmente, vamos a saber o vamos a aprender a elaborar un diagnóstico basado en ese enfoque de riesgo para poder saber cuál es el tratamiento o el plan de tratamiento más adecuado para mi paciente niño. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo yo definir el concepto de riesgo cariogénico? A modo general, el concepto de riesgo, si uno lo busca, es la probabilidad de que un hecho acontezca, que un hecho ocurra. Bueno o malo puede ser, pero es la probabilidad de que un hecho acontezca. Cuando le pongo el apellido de cariogénico, entiendo que esa probabilidad o ese riesgo, ¿cierto? Esa probabilidad de que el hecho acontezca se transforma en la probabilidad de enfermar de caries, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo defino? Como la probabilidad de que un individuo desarrolle la enfermedad de caries en un tiempo determinado si es que se mantienen las condiciones actuales que el paciente presenta en boca. Y cuando hablamos de riesgo cariogénico, entonces debemos incorporar dos conceptos más. Aparecen dos otras oraciones importantes que debemos manejar dentro del concepto de riesgo. El concepto de factor de riesgo y el concepto de enfoque de riesgo. Cuando hablo de factor de riesgo, me refiero a todos los factores, ya sea biológicos o patológicos, que van a contribuir a que la enfermedad se desarrolle, en este caso la enfermedad de caries, o que están ayudando a que va a ocurrir en un periodo no muy lejano esta enfermedad. Es decir, que se manifieste a lo mejor en un periodo muy corto. Esto no lo digo yo, lo dice Young y Featherstone en uno de sus publicaciones gloriosas con respecto al manejo a la evaluación del riesgo para el manejo de la caries dental. ¿Ya? Ahí está la cita para que si ustedes después quieren revisarlo, lo pueden revisar ahí en internet.
Enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo es otro concepto que va de la mano con los factores de riesgo, ¿cierto? Y que tiene que ver con, esto se define, digamos, yo traté de buscarle una forma más fácil de que ustedes lo entendieran, le puse la definición que hacía la doctora Noemí Bordoni, y que es un método de priorización de personas o de grupos poblacionales que se caracterizan ellos por la presencia de factores que favorecen la probabilidad de enfermar, ¿ya? Es decir, el enfoque de riesgo vendría siendo la capacidad que tenemos nosotros de priorizar un diagnóstico para un tratamiento, para un paciente, digamos, puntual, y establecer un enfoque de tratamiento adecuado para todos esos factores de riesgo que están influyendo en el desarrollo de la enfermedad. No sé si logro explicarme bien. Bueno, y con respecto a esto, lo del riesgo cariogénico, y que yo se los comencé diciendo, el doctor Santiago Gómez Soler, destacado investigador chileno, profesor de la Universidad de Valparaíso, que yo ya no sé si estará en retirada o no, él dice que la determinación del riesgo de caries del paciente, en opinión de todos los expertos, es un paso fundamental y no negociable en la toma de decisión de un tratamiento. Por lo tanto, cuando ustedes egresen de la universidad, lo que nosotros quisiéramos ver de ustedes sería que dentro de su, digamos, capacidades como egresado, fuesen capaces de evaluar y atender a un paciente niño, que digamos que sea factible de atender por el odontólogo general, que ustedes lo atiendan y que sean capaces de saber todo eso antes de hacerle el presupuesto y decir que el paciente tiene una caries OD, una restauración OMD, una caries profunda en el OD, en el 7.5, no. Antes de eso yo tengo que ser capaz de entender que ese paciente está enfermo y de que tengo que trabajar en la enfermedad y además restaurar los dientes que estén con caries, ¿cierto? Por lo tanto, el éxito de nuestros tratamientos odontológicos va a depender sustancialmente de esa evaluación que nosotros hagamos. Ojalá, Dios quiera, se cumpla la premisa que yo digo, porque me pasa a veces que uno ve en los centros odontológicos profesionales, máquinas de producir, de facturar, tratando a los pacientes años a años, muchos pacientes de convenios que van un año de tratamiento y al otro año llegan a evaluarse y de nuevo se les hacen tremendos tratamientos y al otro año de nuevo otro tratamiento. Entonces, eso lo único que le indica a un profesional es que o está fallando el tratamiento inicial que yo estoy haciendo o estoy diagnosticando completamente mal, ¿cierto? Entonces, bueno, quería mostrarles esto, que también es del paper de Young y de Featherstone, que son como, Featherstone es uno como de los padres de todo lo que dice relación con el concepto de el riesgo cariogénico. ¿Ya? Ellos demuestran a través de este modelo, digamos, de equilibrio y desequilibrio, o el modelo del equilibrio de la progresión de la enfermedad de caries, lo que pasa cuando se inclina la balanza para un lado o para el otro. Es un modelo sencillo de explicar, en donde bien, si ustedes se dan cuenta, acá dice desmineralización, y al otro lado dice remineralización. Quiero que me digan algo. ¿Ustedes ven la pantalla completa aún? Si alguien, Alejandra, ¿me podéis contestar? Sí, se ve completa, sí, se ve. Sí. Ya, perfecto. Ya, es que tengo ahí, estoy proyectando como con vista de moderador. Lo que pasa es que te aparece, JV, la presentación y al lado la diapositiva siguiente, como moderador. Con vista moderador. Sí, no se ve como no vista de moderador, ya, no importa. ¿Cómo me devuelvo? Ahí sí, ya. Sí, ahí sí. Ya, bueno, entonces este balancín, digamos, es súper interesante porque explica como de manera básica lo que nosotros deberíamos entender sobre el equilibrio de caries. Yo creo que esto ya lo saben más o menos porque en los primeros años de la universidad esto ya lo vieron, pero fíjense, habla de indicadores de caries que también tienen que ver con los factores de riesgo, ¿ya? De ahí les voy a hacer como una diferencia entre ambos, y los factores de riesgo de caries. Y aquí dice, para que no se nos olvide nunca, BAD,
es decir, de malo, los factores de riesgo que, según los autores, son los más involucrados en el proceso de la caries dental, ¿cierto? Bacterias que están en desequilibrio, porque perfectamente si hay bacterias comensales en donde tenemos una boca en equilibrio, las bacterias no van a producir caries. Recuerden, la enfermedad de caries es una enfermedad, claro, producida por bacterias, pero azúcar dependiente. Si no hay azúcar, chiquillos, no hay caries. Y eso ya está evidenciado científicamente. ¿Ya? Ausencia de saliva, hábitos de vida destructivos, y eso tiene que ver con la alimentación. Y los indicadores de caries son, más que un factor de riesgo de caries, son factores que nos están indicando que la enfermedad está en el paciente, que está instalada en nuestro paciente. Lesiones cargadas en dentina, lesiones de esmalte, que el paciente en menos de 3 años ya tenga restauraciones hechas, que tenga manchas blancas, ¿cierto? Y para el otro lado de la balanza, los factores protectores, ¿cierto? Nuestro querido fluoruro, fíjense que la sigla dice SAFER, que es como para que uno no lo olvide. La saliva y sellante, si tenemos un buen flujo salival, ¿cierto? La capacidad buffer y tampón de la saliva anda bien. Tenemos, digamos, los sellantes hechos en un paciente o si ese paciente ha recibido sellantes antes. Si utilizamos a lo mejor antibacterianos, si es que tenemos hábitos o hemos educado a nuestros pacientes sobre estilos de vida saludables, y si rehacemos o reevaluamos el riesgo del paciente en cada control que nosotros le hacemos al paciente. Entonces, cuando esto no está, la balanza se inclina, ya sabemos, a que la enfermedad progrese. Por lo tanto, y con esto quiero que el razonamiento sea el siguiente. Yo veo las 3 fotografías que están acá abajo y yo digo, bueno, ¿los 3 pacientes tienen caries? No, creo que tienen 2 caries, uno no. Pero resulta que estos 3 pacientes son distintos. Por lo tanto, no debo tratar a todos los pacientes por igual, porque no todos los pacientes van a tener los mismos factores en desequilibrio, ¿cierto? Esa es la idea de evaluar el riesgo de caries de un paciente, es que yo sea capaz de individualizar los tratamientos para mi paciente en cuestión. Mi paciente está enfermo de caries por estos factores de riesgo y yo tengo que ser capaz de decir qué es lo que voy a hacer para mejorarlo. Pero esto no es una receta cocina y yo quiero que se lo graben, quiero transmitirles eso, ojalá se les grabe, porque hemos estado acostumbrados por años a hacer como un recetario de cocina y decir al paciente, tengo que hacerle flúor, ponerle sellante, hacerle esto, no. Tengo que indicar con fundamentos, de acuerdo a lo que le pasa a mi paciente, a lo que yo detecté en la evaluación del riesgo cariogénico, lo que debe cambiar o lo que yo debo ayudar a cambiar para que el paciente mejore. Y como les decía inicialmente, la carie lo restauraré al último. Tengo que modificar los otros factores de riesgo y finalmente restaurar en caso que sea necesario. Por ejemplo, este paciente tiene surcos profundos, surcos teñidos, no me atrevería a decir, a lo mejor tiene caries incipientes oclusales de esmalte, ¿cierto? Tiene caries, no sé si activa, tal vez detenida por el color, en los molares temporales, ¿cierto? Está justo en la época del recambio. Este paciente es un paciente también, finalizando la época del recambio, tiene los sellantes en boca, tiene los dientes sanos, pero tiene apiñamiento. ¿Se dan cuenta? Este otro paciente es un paciente niño, pequeño, preescolar, ¿ya? Bueno, que entre otras cosas tiene una agenesia y tiene ahí está la clara manifestación de la caries temprana de la infancia, ¿cierto? Dientes destruidos, cavidades que indican, por lo menos atrás, que están las caries en una etapa aguda, ¿cierto? Y que la enfermedad hay un desequilibrio enorme en esta boca. Por lo tanto, a él no lo voy a tratar igual que a él o que a él. Entonces, respondiendo a la segunda pregunta de los contenidos que yo les quiero entregar. ¿Qué es entonces, doctora, qué importa entonces? ¿Para qué voy a evaluar el riesgo de caries? ¿Qué es lo que voy a sacar con eso? Lo que les decía también, que les he dicho repetitivamente. Individualizar el plan de tratamiento a mi paciente, ¿cierto? Individualizar y tratarle el proceso de la enfermedad que se va a instalar o la que ya se instaló, ¿cierto? Entender todos los factores que tiene ese paciente específico para poder individualizar las medidas preventivas.
¿ya? Y entre otras cosas también anticiparme para que la enfermedad se detenga o si es que, o sea, si es que ya está la enfermedad, que se detenga y evitar que progrese en el tiempo, que cada vez que yo lo revise a mi paciente, lo reevalúe, por eso es tan importante el monitoreo del paciente, que cada vez que yo lo reevalúe, ese paciente se mantenga en el estado en que yo lo di de alta. Entonces, ¿cuáles son los factores protectores los factores de riesgo que nosotros deberíamos conocer? Son muchos, les mostré un árbol al comienzo de todos los factores que son capaces de influir y que están en realidad resumidos en varios términos. Son varios los factores que van a influir en el proceso de la enfermedad de caries. Por eso se dice, como decía la doctora Langer, es una enfermedad que es multifactorial, azúcar dependiente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es lo que nosotros vamos a evaluar? Normalmente es lo que nosotros evaluamos en la clínica de odontopediatría. El factor microbiológico, que lo hacemos evaluando el índice de higiene oral del paciente, los pobres hábitos dietéticos, y aquí lo más importante de establecer es la presencia de una dieta rica en azúcares. Se puede medir por un diario dietético, algunas veces se hace a través de el conteo de los momentos de azúcar del paciente, ¿ya? Y hay otros más. Y además tenemos un factor, pero que no es de riesgo, es un factor protector. Es el, como les decía recién en la pirámide, o sea, en el balancín, el que inclina la balanza hacia el lado positivo, ¿cierto? La posibilidad que ha tenido el paciente de haber estado expuesto o no a los fluoruros. Y también tenemos indicadores de riesgo. En realidad, en la literatura, los indicadores de riesgo y los factores de riesgo, en mucha de la literatura se hablan como una sola cosa. En otras literaturas se habla como factores de riesgo primario y otros secundarios, ¿ya? Sin embargo, yo les quise hablar sobre lo que está más actualizado y en realidad separan los indicadores de riesgo de los factores de riesgo porque se dice que los indicadores de riesgo son, en resumidas cuentas, las señales clínicas de la enfermedad. Son lo que nos está avisando de que la enfermedad está presente, el alerta. Soy un signo clínico de enfermedad. En cambio, el factor de riesgo son los causantes de la enfermedad, ¿ya? Bueno, ¿y qué indicadores de riesgo nosotros ocupamos en la clínica? En la clínica de la universidad también. ¿Hay otros? Sí, hay otros. La estructura dentaria, es decir, si tengo, por ejemplo, un surco profundo en un molar permanente, ¿es un indicador de riesgo? Claro que sí, porque es muy probable que si ese paciente no tiene buena higiene y tiene una dieta rica en azúcares, lo más probable es que sea muy fácil que ese diente se contamine o comience un proceso de caries dental. Y la estructura dentaria, por ejemplo, con respecto a una hipomineralización incisomolar, como el HIM, que es la sigla, bueno, ahora dicen los autores como el doctor, se me olvidó el nombre del doctor que investiga esto, que dice hypomin, por la hipomineralización. O las hipoplasias de un diente puntual. También, como sabemos que el esmalte en esas zonas del diente está dañado, es muy probable que está más susceptible la estructura dentaria para que se contamine por la enfermedad de caries, ¿cierto? También la historia dental pasada de caries, COPD para la dentición permanente y COD para la dentición temporal, o en dentición mixta que vamos a utilizar ambas, ¿ya? La experiencia de caries, digamos, proximales, que como no las podemos visualizar muchas veces, estas son evidentes, pero hay muchas veces que nosotros no tenemos la visibilidad de una caries que es proximal. Y la única forma de determinarlo es a través del hallazgo radiográfico, es decir, tomo la radiografía y me doy cuenta que hay una caries donde yo no tenía la noción de que hubiese, digamos, ¿ya? Por ejemplo, ahí hay una caries de esmalte, ¿cierto? Hay pérdida de la primera capa ahí del esmalte. Entonces, esos son indicadores de riesgo. Resumamos entonces. Primero, ¿qué hicimos primero? Teníamos que saber o evaluar al paciente e investigar o establecer todos los factores e indicadores de riesgo presentes en mi paciente niño, ¿cierto? Luego de que hago eso, yo tengo que ser capaz de medir esos factores de riesgo, clasificarlos a cada uno de ellos para recién, a través de esa medición,
establecer un diagnóstico de riesgo general, de riesgo de caries general para mi paciente niño. Y finalmente, cuando he logrado establecer el diagnóstico de riesgo de mi paciente, voy a ser capaz de establecer o de realizar un plan de tratamiento individualizado para mi paciente. Veamos los factores de riesgo. Esto lo voy a pasar rápido, chiquillos, porque en estricto rigor estamos en una etapa, ustedes saben, con todo este tema del COVID, que no sabemos si vamos a poder seguir utilizando las mismas fichas clínicas. Ya de hecho, bueno, nos modernizamos antes de que pasara todo esto del estallido social y del COVID. La universidad habíamos empezado a trabajar con las fichas clínicas electrónicas. Y en esas fichas clínicas electrónicas, como son formatos que vienen establecidos como del desarrollador, no teníamos la posibilidad de hacer esto que ustedes ven acá, que era lo que nosotros teníamos originalmente en nuestra ficha clínica en papel, que le echamos harto de menos cuando nos cambiamos. Pero inicialmente nosotros trabajábamos sobre esta ficha, estableciendo, si ustedes se fijan, los determinantes de riesgo cariogénico, los factores de riesgo, perdón. El índice de higiene oral, simplificado, que el que nosotros utilizamos, el de Green-Vermillon, hay otros, chiquillos, hay muchos. Para los estudios poblacionales y para otros tipos de cosas también se utilizan otros, mucho más que el índice de Green-Vermillon. Nosotros usábamos este porque era más sencillo de enseñárselos, ¿ya? Porque finalmente, como por tema educacional, es mucho más práctico para que ustedes le puedan enseñar al paciente a ver la placa, a cepillarse, etc. La historia dental pasada, el análisis de la dieta, ¿ya? Que en este caso es el análisis del azúcar, el hallazgo de caries en las radiografías Bite-Win, de las caries proximales, como les decía recién, la evaluación del factor protector, si había recibido o no este factor protector, que era el fluoruro, y en qué condición estaba mi estructura dentaria, que podía tener manchas blancas, surcos profundos, hipoplasia, hypomin, cavidades abiertas, etcétera, etcétera, ¿ya? Y si ustedes se fijan al ladito, todos van con una clasificación de acuerdo a la medición que le hacíamos nosotros a cada uno de esos datos, digamos, de los factores de riesgo. El de higiene oral, bueno, después ustedes, no sé si Cintia ya tuvieron esta clase, perdón, estoy media perdida, o la van a tener con respecto al como la medición de la higiene. Bueno, pero el hecho es que se trabaja con pastillas reveladoras y se mide la cantidad de tercios del diente que se mancha con el líquido o la pastilla. Falta todavía para esa clase. Ah, falta todavía. Bueno, así que lo voy a pasar así como someramente nomás. Sí. Pero en los valores puedes pasarlo. Sí. Entonces la idea es que ustedes midiesen 6 dientes de ambas arcadas, ¿ya? Y pudiesen establecer digamos, el valor para cada diente. De eso se sacaba un promedio de los 6 dientes en cuestión. Fíjense que acá están para los dientes temporales, si es que yo estaba en un paciente, digamos, con dentición temporal, y se dividía por la cantidad de dientes, por 6. Suma, por ejemplo, qué sé yo, me dio 18, o ¿sí? 18 dividido por 6, el índice me daba 3. Si yo lo revisaba en el indicador de placa, me iba al valor del riesgo, entonces si me daba más de 1,2, yo sabía inmediatamente que mi paciente para ese factor de riesgo estaba en riesgo alto. Y así sucesivamente, con la historia dental de caries, ¿cierto? En donde acá no se divide por nada, solamente hay un conteo de los dientes cariados, obturados o perdidos, ¿cierto? Y ya claramente, esto ustedes también deben saberlo, ¿cierto? Que si yo tengo un paciente con más de 2 caries, inmediatamente, o sea, en realidad hoy en día la Asociación Americana de Odontopediatría y la Organización Internacional dice que tengo un paciente con una manifestación de caries, o sea, del signo del componente C de la historia dental pasada de caries, yo debería inmediatamente categorizar a ese paciente como un paciente enfermo en riesgo alto, ¿cierto? Normalmente no deberíamos tener caries. No deberíamos tener ese indicador. Cintia, parece que quedó abierto tu micrófono. Ya voy a ver. Sí. Luego, la dieta, ¿cierto? La dieta rica en azúcares, en donde contábamos o los momentos de azúcar, que si teníamos más de 3 o 4 momentos de azúcar, inmediatamente sabíamos que estábamos en un alto riesgo. Esa es como una forma fácil de saberlo. Pero también lo hacemos a través de una encuesta de dieta,
en donde contabilizamos la ocasión y la frecuencia del consumo de azúcar, si ustedes se fijan, como está acá, y en base a un cálculo que después lo van a entender en la clase de dieta, podríamos establecer el riesgo de paciente para saber si estaba en bajo, moderado o alto riesgo para el componente de la dieta. Sin embargo, hay veces, yo esto les quiero decir, profundizar un poquito acá, que muchas veces en la clínica ustedes como alumnos se confunden porque muchas veces cuando hacemos estos diarios dietéticos, los pacientes nos mienten, no nos dicen la verdad. Entonces, se supone que llegan con unos diarios dietéticos en donde me arroja el riesgo bajo o moderado, porque el paciente escribió eso en su diario de dieta, pero resulta que el paciente tiene un índice COPD de 6, por ejemplo, con el componente C, es decir, caries, actividad de caries, el componente C, de 6. Entonces, si yo tengo el componente de C alterado en un paciente y tengo un análisis de dieta bajo, sería poco razonable entender que no hay una equivocación, porque como les dije inicialmente, no debería haber caries si no hay azúcar. Entonces, lo primero que tengo que razonar ante eso es que claramente el primer factor que me tiene que demostrar que hay un problema importantísimo es que tiene que ver con la alimentación que tiene ese paciente, ¿cierto? Por lo tanto, no podría darme un bajo riesgo a un paciente que tiene un alto índice de caries, ¿cierto? También el fluoruro, como dijimos recién, en donde determinamos si el paciente ha recibido flúor profesional y si reside o no en zonas con agua fluorada, ¿cierto? Que este es el factor protector, este es el que inclina la balanza para el otro lado y nos ayuda, digamos, al equilibrio del balancín de la caries. Y las caries interproximales también, como les decía recién, que son las caries en realidad que no veo, o sea, que no son visibles a mi examen clínico. Si yo veo una caries proximal, la veo en el examen clínico, no me sirve para agregarla al concepto del hallazgo radiográfico de la caries interproximal, ¿ya? Ahí estamos, se contabilizan los dientes que tienen caries de hallazgo radiográfico de caries proximales y se contabilizan y se clasifican también en el riesgo. Lo mismo para las estructuras dentarias, como le había hablado, ¿cierto? El indicador de una o del ticket, digamos, en cada uno de ellos, o muchas veces colocarle la cantidad de manchas blancas que tiene el paciente, la cantidad de su profundo, al contabilizarlo, me puede más o menos dar una idea general en dónde puedo ubicar a mi paciente con respecto al riesgo, ¿cierto? Si tengo más de 2 manchas blancas, más de 2 surcos profundos, claramente entenderé que mi paciente está en alto riesgo, ¿cierto? Para la estructura dentaria. Por lo tanto, cuando ya hablé de todos los factores de riesgo e indicadores de riesgo que están en relación con la enfermedad que se está produciendo o que puede ser que esté a punto de producirse en el paciente niño, estoy en condiciones de establecer un diagnóstico, ¿ya? ¿Cómo voy a establecer el diagnóstico de riesgo? Y fíjense lo que dice acá. Algunos autores dicen que mientras más factores de riesgo o indicadores de riesgo o parámetros que le llaman acá, están involucrados, evaluemos más de esos parámetros involucrados en el proceso de caries, más certeza vamos a tener del diagnóstico de la enfermedad, es decir, vamos a ser capaces de dar el diagnóstico con siendo más certero. No es lo mismo ir y solamente mirar al paciente y decir, ya, no, tiene una cavidad abierta, listo, es un paciente enfermo, en riesgo alto, ¿cierto? No, porque eso es como una parte del árbol del problema. Si solamente me dedico me enfoco solamente en eso, voy a dejar de mirar mucho de los otros factores. Y cuando hablo mucho de los otros factores, inclusive me refiero a los factores que les mostraba en el cuadradito de este manual de implementación de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Donde influyen sobre todo los determinantes sociales y culturales de los pacientes. En el contexto en el que vive, si tiene riesgo social, si vive con sus papás,
si vive con sus abuelos, si vive en un centro en el Servicio Nacional de Menores, ¿cierto? Hay tantas cosas que uno tiene que saber. Si su familia es pobre, si sus papás tienen un nivel educacional alto, si salió del colegio, estudió, hizo alguna carrera técnica, o estudió en la universidad. Todas esas cosas van influyendo en nuestro capital cultural y social. Influyen increíblemente, tal como lo dice ese documento, en la producción de caries en un paciente niño. Entonces, bueno, me fui por las ramas, para ya, con mayor certeza, entonces decíamos que tendremos el diagnóstico de la enfermedad. Entonces vamos a ser capaces, una vez que tengamos ese diagnóstico, de establecer si mi paciente, el que estoy evaluando, está sano o está enfermo. Y si está sano, yo puedo tener un paciente sano, pero con riesgo bajo de caries, con baja probabilidad de que se produzcan caries, porque todos los factores de riesgo que analicé estaban todos ok. Con un riesgo moderado, sí, hay algunos fallando, doctora, pero otros están bien. Perfecto, moderado. Y no, doctora, este paciente está sano, o sea, es decir, no tiene caries, por eso lo estoy clasificando como sano, pero es un paciente con un alto riesgo porque tiene mala higiene, tiene acúmulo de placa bacteriana, tiene enfermedad gingival, tiene manchas blancas, qué sé yo. Ya tiene suco profundo, tiene una hipoplasia, usa brackets, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, en la clínica nosotros utilizábamos, como les digo yo, no sé si vamos a seguir con esto, pero la idea es que lo entiendan así, porque después, una vez que ya uno entiende esto, es más fácil hacer los arreglos correspondientes cuando lleguemos a la clínica. Pero ingresábamos todos los factores de riesgo que yo les nombré antes que habíamos evaluado. Y le poníamos el valor de acuerdo a, por ejemplo, estaba en riesgo para el examen radiográfico me dio 2, es decir, está en riesgo moderado, por lo tanto el valor es 2. Para la estructura dentaria estaba en riesgo alto, por lo tanto el valor es 3. Para los fluoruros estaba en riesgo bajo, por lo tanto el valor es 0. Al final se sumaban los valores y se dividían por 6. Y eso me daba un valor final que yo lo llevaba a este cuadrito y determinaba, dependiendo si el paciente era enfermo o sano, en qué riesgo final estaba. Eso me daba la posibilidad de determinar si el paciente estaba sano, en riesgo bajo, moderado o alto, o en enfermo, y que por lo general el paciente enfermo no es probable que tenga un riesgo bajo, es decir, no existe ese diagnóstico, esa mezcla diagnóstica, porque el paciente enfermo es un paciente que tiene caries. Y según la Asociación Internacional de Odontología Pediátrica, un paciente con una caries cavitada, digamos, es un paciente que está automáticamente categorizado como un paciente enfermo en riesgo alto. ¿Ya? Entonces, les quería mostrar finalmente un paper que es muy interesante, que habla sobre la evaluación del riesgo de caries en niños. ¿Cuán minuciosos o cuán acuciosos somos para evaluar el riesgo de caries en niños? Hay muchas formas de evaluar a los niños. Nosotros, lo que les mostré yo ahora es lo que nosotros hacemos como staff de odontopediatría de la Universidad de Antofagasta, pero existen métodos, existen protocolos. Probablemente ustedes han escuchado hablar del protocolo de Cambra de la Universidad de Malmo, que es de Bratal, del doctor Bratal, que es como que tienen el cariograma de Bratal, que es un software, de hecho, se convirtió hace muchos años atrás en un software en donde se medían un montón de factores de riesgo, que uno iba ingresando a ese software y le iba midiendo al paciente, y al final arrojaba como una tortita en donde indicaba cuál era el porcentaje de producir nuevas lesiones de caries en el paciente, o de que estaba muy mal el paciente con respecto a los factores de riesgo que estaban involucrados en el proceso de la enfermedad. Hay otros también, está el que es de el CAT, que es la evaluación como una herramienta de evaluación de riesgo, que el concepto está en inglés, CAT, que es de la Asociación Americana de Odontopediatría, y así podemos ir sumando varios otros que hay, que yo en estos momentos la verdad no los recuerdo todos, ¿ya? Pero en estricto rigor,
el que nosotros usamos es tan válido porque lo hacemos como a modo local, midiendo los factores de riesgo mayormente involucrados en el proceso de caries, ¿cierto? Entonces, ¿qué arrojó este paper cuando se hizo esta revisión de cómo hacíamos el diagnóstico de riesgo? Dicen ahí, concluyen que hay una gran cantidad de métodos para evaluar en esta época sobre el riesgo de caries, ¿ya? Podríamos ocupar cualquiera, da lo mismo, porque no hay ninguno que sea mejor que otro, ¿cierto? Dice que no hay ningún método que sea superior al otro para predecir caries futura. Y no hay evidencia que respalde el uso de un modelo de programa o tecnología antes que el otro, ¿cierto? Pero concluye que la evaluación del riesgo de caries debería ser hecha en la primera visita dental del niño a la consulta, y las reevaluaciones se deberían hacer durante toda la infancia. Y de hecho, la primera visita del niño debería ser con la aparición del primer diente, ¿cierto? O sea, así de chiquitito. Los modelos multivariados también muestran mejor precisión. ¿A qué se refieren los modelos multivariados? Es decir, cuando analizo hartos factores de riesgo, harta variedad de factores de riesgo, tengo mayor precisión de no equivocarme en el diagnóstico del riesgo de mi paciente que cuando utilizo un solo predictor, ¿cierto? Sobre todo en los niños pequeños. Por ejemplo, les voy a mostrar la evaluación del riesgo que hace la Asociación Americana de Odontología Pediátrica. Y ellos utilizan un cuadro, este cuadro es sencillo, es fácil de entender, evalúan el riesgo de caries en los niños, este está puntualmente para los niños mayores de 6 años, pero hay para niños más pequeños también. Y mire los factores, fíjense. Y uno pudiese ir haciendo un checklist, ¿cierto? Como una pautita de cotejo. Y uno podría decir, factores de riesgo, biológicos y sociales. El paciente tiene, tiene un bajo nivel de salud, digamos, de conocimiento de salud, ¿cierto? Tiene o está en un estado, digamos, social, que a lo mejor está en mayor pobreza, ¿cierto? El paciente está frecuentemente expuesto o está a alimentos que contienen azúcar, digamos, entre las comidas, o a líquidos azucarados más de 3 veces al día, ¿cierto? Si el niño es un inmigrante reciente, se cataloga como un niño de moderado riesgo. Si tiene necesidades especiales de moderado riesgo inmediatamente, es decir, no podría catalogar a estos niños como de bajo riesgo. Y fíjense que los dos primeros catalogan inmediatamente al niño como de alto riesgo. ¿Qué factores protectores tiene este niño? Toma agua fluorada, digamos, fluorada, ¿cierto? Se lava con pasta dental con fluoruro 2 veces al día, ¿cierto? El paciente ha recibido aplicaciones tópicas profesionales de fluoruro, ¿cierto? ¿Tiene un cuidado regular en la casa? Si está todo bien, sí. Pero si no, el factor protector se va a las pailas y se me inclina al lado del alto riesgo, si es no. Y los indicadores clínicos, que era lo que le hablaba yo de decir, los indicadores de riesgo. Paciente tiene más de una caries de lesión interproximal, tiene manchas blancas, lesiones de caries no cavitadas, pero activas, ¿cierto? Tiene defectos del esmalte, tiene bajo flujo salival, tiene restauraciones defectuosas, tiene aparatos intraorales. Y ahí, sí, no, ya, y uno puede irlos catalogando. Y fíjense que dice que uno debería ir encerrando en un círculo o haciendo un checklist, digamos, de lo que está en alto, en moderado o en bajo riesgo para mi paciente. Y la balanza se va a inclinar siempre para lo que se repita más. Sin embargo, dice, el juicio clínico puede justificar el uso de un solo factor, por ejemplo, las lesiones de caries interproximales o el bajo flujo salival, para determinar de forma automática el riesgo. Caries, yo podría decir inmediatamente que el paciente tiene un alto riesgo. Y después este mismo, protocolo de atención dice cómo debería yo tratar a mi paciente niño. Por ejemplo, si tiene bajo riesgo, si tiene un moderado riesgo o si tiene un alto riesgo, ¿cierto? Esto mismo me va dando
las directrices para saber qué es lo que debo indicarle a mi paciente de acuerdo al riesgo de caries, ¿cierto? Por ejemplo, esto es vigilancia, el paciente de bajo riesgo, siempre vigilancia, ¿cierto? Al paciente moderado riesgo, vigilancia activa de las lesiones que no están cavitadas, ¿cierto? Las manchas blancas, y restaurar las lesiones cavitadas, y ya después restaurar, hay una gama de formas en que podemos restaurar con odontología mínimamente invasiva, con odontología convencional, qué sé yo, nuestros pacientes niños. Y también va diciendo cómo tengo que intervenirlo. El de moderado riesgo ya te dice que tienes que agregar suplemento florado, ¿cierto? Que las aplicaciones tópicas de fluoruro son cada 6 meses. En el de bajo riesgo, fíjense que no dice que al paciente hay que florarlo de forma profesional, pero ya eso no se lo voy a explicar hasta que le haga la clase de fluoruro. Los de alto riesgo incluso incluyen el fluoruro diamino de plata en las lesiones cavitadas, aparte de la aplicación profesional de fluoruro cada 3 meses. ¿Se dan cuenta? Eso. Y fíjense lo que dice también con respecto a los sellantes. Dice, que esto quiero leérselo porque también es un tema de análisis. Algunos estudios reportan tasas desfavorables costo-benéficas para la aplicación de sellante en los pacientes niños con bajo riesgo de caries. En la opinión de los expertos, el sellante en los dientes permanentes en niños de bajo riesgo de caries, es decir, estoy hablando de niños que no tienen caries, ¿ya? Tiene que ser basado en los posibles cambios en el riesgo que pudiese tener ese niño en los diferentes tiempos que yo lo voy evaluando, o en una cuestión anatómica, es decir, la estructura dentaria, cómo están, si los surcos son muy profundos, si las fisuras son muy profundas, yo puedo justificar la aplicación de sellante en estos dientes permanentes porque puedo, si no, favorecer el riesgo efectivamente de que se produzca caries en un futuro no muy lejano, ¿ya? La decisión de sellar dientes primarios y permanentes tiene que ser, digamos, siempre analizada en base al nivel de riesgo del paciente de carácter individual. Es muy importante, esto siempre es bueno verlo, porque estos son como las directrices que te dicen cómo actuar ante un paciente con tales o tales características. Bueno, no sé si estuve muy lenta, pero bueno, en conclusión, lo que aprendimos hoy es el concepto de riesgo de caries, el enfoque de riesgo, los factores e indicadores de riesgo que regulan la enfermedad de caries, algo de evidencia sobre la evaluación de riesgo, la clasificación del riesgo y cómo lo hacemos en la clínica de odontopediatría de la Universidad de Antofagasta. Dudas, consultas y feliz Navidad a todos. Que la pasen bonito con su familia en casa, no salgan a comprar regalos, quédense en su casa. Y que el otro año sea mejor, por favor. Ay, sí, por favor. Ay, esta cuestión es como ya una pesadilla. Que se prolonga. Sí. ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Esta clase es un poquito tediosa, media fome, pero es la parte más importante para el tratamiento en los niños. Junto claramente con los conocimientos, pero los conocimientos que tienen que tener, pero me refiero al hecho de tener que saber diagnosticar y después atender a los niños. ¿Parece que no? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, recuerden que está el foro en cada clase, pueden hacerla por ahí, y creo que no nos volvemos a ver esta semana, así que disfruten en familia. Recuerden que la Navidad no es salir a comprar regalos, porque lo que más le van a